Bienvenidos. En esta sesión me gustaría explorar algunas de las preguntas más comunes con respecto al intervalo entre la vida y la muerte. Las vamos a tratar de una manera muy rápida y quizás superficial, pero las tengo preparadas de acuerdo a lo que he escuchado, que me ha preguntado la gente, generalmente en estudios bíblicos, algunas veces en la iglesia. La primera es, ¿qué decides si vamos a la prisión o al jardín en el intervalo? Y la respuesta es que lo mismo que decide tu destino final, decide tu destino intermedio. Aquellas personas que nunca escucharon hablar de Cristo van a ser juzgadas de acuerdo a la luz que recibieron. Van a ser juzgadas de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a la creación. Y aquellos que escucharon de Cristo van a ser juzgados de acuerdo a su respuesta al Evangelio. La segunda es, existe una segunda oportunidad. Hay un pasaje en Pedro que habla de un grupo de personas que recibieron una segunda oportunidad. Ese grupo de personas está formado por los que perecieron durante los días del diluvio. Fue una generación cuyo derecho de cambiar fue cortado antes de tiempo, y un Dios que es absolutamente justo, pienso yo, les dio esa oportunidad a esas personas después de morir para para poder presentar una respuesta al Evangelio. En ese pasaje en Primera de Pedro habla de que Jesucristo descendió a ese lugar y le predicó a los espíritus que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, y esas personas tuvieron como único grupo en toda la escritura una segunda oportunidad. La evidencia, sin embargo, para cualquier otro tipo de personas en cualquier otra parte de la escritura es sobrecogedoramente en contra de una segunda oportunidad. Aparentemente la escritura da por hecho que una sola vida es un periodo suficiente para tomar la decisión de seguir a Cristo o no. Una vez que uno muere, la Biblia habla que hay una gran cima puesta entre los vivos y muertos, la cual es imposible de superar. La muerte parece ser el final de la oportunidad de elegir. Existe el purgatorio. Como ustedes saben, los católicos romanos han agregado una serie de compartimentos entre la muerte y la resurrección, y uno de esos lugares es el purgatorio. Es un lugar que sirve para dos propósitos principales de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica Romana. En primer lugar, es un lugar de castigo. Es un lugar en el cual servimos durante un tiempo el castigo por los pecados no confesados antes de morir. Y en segundo lugar, es un lugar de purificación, en el cual somos gradualmente transformados hasta que podamos llegar a la condición tal que podamos acceder al cielo. Aquellos cristianos de tal manera que murieron en una condición en la cual eran santos, alcanzaron un nivel notable de perfección, van directamente al cielo y son canonizados y son llamados santo tal o santa tal, mientras que aquellos cristianos que murieron sin haber alcanzado el nivel necesario de perfección para acceder al cielo, es decir, la mayoría de nosotros, tenemos que ir a este tipo de escuela de purificación, y por lo tanto vamos a pasar por un proceso después de la muerte, en el cual vamos a ser puestos en una condición tal en el que finalmente podamos acceder al cielo. Es debido a la creencia en este lugar conocido como el purgatorio que una serie de prácticas han surgido dentro de la Iglesia Católica Romana, prácticas tales como las indulgencias, las misas dedicadas a los fieles difuntos, una serie de prácticas que tienen que ver con las penitencias, y en general les puedo decir que a pesar de que estas prácticas tienen un fuerte arraigo en la denominación católica, siendo sinceros, no puedo encontrar ni siquiera la más mínima traza de una referencia bíblica sobre este lugar conocido como el purgatorio. Y de hecho,
tengo razones para pensar que no es posible que semejante lugar exista. En primer lugar, porque Jesús ya pagó por mis pecados. Y entonces, lógicamente, ¿por qué debo yo pagar por ellos? Y para mí esa razón es ciertamente concluyente. Número 2, porque cuando muero, soy separado de mi cuerpo físico. Mi cuerpo de pecado y de muerte deja de tener una relación conmigo. Entonces, ¿cómo vas a purificar y a santificar de las tentaciones a una persona que ya murió? Si una vez que muero, la forma en la que yo soy tentado deja de existir. El Nuevo Testamento nos dice que yo soy tentado a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y una vez que muero, Satanás no puede tentar a un cadáver. Entonces, para mí, mi condición espiritual cambia una vez que muero. En tercer lugar, una vez que muero, el Nuevo Testamento dice que no solamente mi relación con mi cuerpo de muerte y de pecado cambia, sino también mi relación espiritual con el pecado cambia. Y en 1 de Juan 3:2 dice que cuando Jesús aparezca en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y esa es la esperanza de la resurrección. Entonces, por lo tanto, no pienso que exista una necesidad de una escuela de purificación. Y no encuentro ninguna referencia bíblica que me haga pensar que semejante oportunidad exista para los que mueren. ¿Es aceptable orar por los fieles difuntos? Esta es una práctica cada vez más y más común, no solamente en la denominación católica, sino en muchas denominaciones cristianas, que aquí hay que considerarlo con mucha cautela, porque tanto las iglesias del Este como otras la han convertido en una parte integral de su servicio de adoración. Y es normal que una vez que muere una persona, uno le siga hablando al Señor acerca de esa persona, sobre todo si has estado orando por ellos durante mucho tiempo. Pero es muy distinto orar con respecto a alguien que murió y conversar con el Señor con respecto a la persona que murió, que orar por alguien que ha muerto. La pregunta aquí es, ¿qué necesidad crees que tiene el difunto, la cual tu oración va a ayudar a resolver? Y una vez que nos hacemos esa pregunta, las respuestas nos indican por qué no tiene sentido orar por los muertos. Si el difunto murió sin Dios, no hay nada que hacer. Hay una gran cima entre nosotros y vosotros, como les expliqué que dice el Nuevo Testamento. Y una vez que mueres, no hay más que puedes ayudar a esa persona a lograr. Y si murió en el Señor, entonces es un acto de incredulidad pedirle a Jesús que lo guarde. Jesús ha prometido hacerlo. Y tu oración no va a lograr más de lo que Jesús va a hacer por esa persona. Y de hecho está en las mejores manos. Podemos estar seguros que cualquier cosa que deseáramos que nuestro ser querido tenga en este momento, la recibió del Señor, que es la fuente y el centro de toda su satisfacción. Por lo tanto, las oraciones por los muertos son para aquellos que no tienen claridad sobre la vida después de la muerte. Notablemente, en un libro como la Biblia, en el que frecuentemente se nos insta a orar por los vivos, no existe ni una sola referencia instándonos a orar por los muertos, con una sola excepción. La excepción se encuentra en el segundo libro de los Macabeos, el cual, como saben, es un libro apócrifo, pero los católicos romanos lo incluyeron dentro del canon bíblico precisamente por esa razón, para justificar las oraciones a los muertos. La otra, es aceptable, los muertos nos observan y pueden orar por nosotros. Hebreos habla acerca de una gran nube de testigos.
pero no está claro, eso es un poco ambiguo en cuanto sobre si quienes tienen su atención, estas personas que murieron, estos santos que murieron, que están en nuestro alrededor, una gran nube de testigos, no sabemos en la lectura de Hebreos si tienen su atención centrada en Cristo o si tienen su atención centrada en los que estamos corriendo la carrera, es decir, en nosotros. Y leyendo el texto, no sabemos exactamente si debemos obtener inspiración de ellos o intercesión de ellos. Es por lo tanto la fuente de debate en círculos teológicos. Pero mi problema con derivar intercesión de los santos contra derivar inspiración de los santos es que una vez que crees que los muertos oran por ti, hay solamente un pequeño paso entre esa creencia y la creencia de rezarle a los santos que ya murieron. Sin embargo, podemos creer en la comunión de los santos. La comunión de los santos es algo así como que Cristo tiene dos manos. Con una sujeta a los santos que ya murieron y con la otra nos sujeta a nosotros que estamos todavía vivos. Y es a través de Cristo, la cabeza, que tenemos comunión dulce y plena unos con otros, pero no es directamente, siempre es a través de Cristo. Nuestra comunión es mediante Él y no entre unos y otros. Y cuando celebramos la Eucaristía, disfrutamos de esa dulce, mística comunión con aquellos cuyo descanso eterno está en Cristo. La siguiente, ¿nos podemos comunicar con los muertos? Sin duda, esta idea de comunicarse con los muertos es una de las prácticas más ancestrales del ser humano. La Biblia, sin embargo, prohíbe al pueblo de Dios intentar comunicarse con los muertos. Y aquí hay 4 pasajes que en la Biblia mencionan conversaciones con los muertos. Hay quienes practican el espiritismo y utilizan estos pasajes para justificar la práctica como algo bíblico. En mi experiencia y en mi opinión, creo que el comunicarse con los muertos es una práctica que te deja insatisfecho y lleva a una gran frustración. Porque hay que distinguir entre 2 tipos de mediums. La mayoría son mediums que se comunican con un espíritu, o al menos así es lo que te dicen, intermedio. Notablemente un espíritu de los indios de raza roja. Y ese espíritu supuestamente es el que va y se comunica con tu ser querido en el más allá, en el inframundo o donde sea, y trae el mensaje de vuelta y se comunica con la medium, generalmente es mujer, y la medium se comunica contigo. Y a pesar del confort inmediato que siente la persona que busca este tipo de experiencia, las consecuencias suelen ser devastadoras. Tanto la frustración por respuestas que no se dan a las preguntas que hacen, como con el contacto real con espíritus, que no son necesariamente espíritus de los muertos, sino más bien espíritus engañadores, espíritus de diabólicos, ángeles malvados. Por ejemplo, hay un testimonio que escuché de una persona que trabaja para la Navy, que en las Fuerzas Armadas, que es creyente, y un general le preguntó acerca de la experiencia de ir con los mediums, aunque esa persona, ese general, no era creyente. Y el creyente le dijo, mira, la Biblia dice que lo que tienes que hacer en una experiencia así es preguntarle a la medium si Jesucristo vino en carne. Ah, bueno, y este militar no le dijo
al creyente que iba a ir esa noche a visitar a una medium porque su esposa lo había arrastrado a ir. Y estando en la sesión espiritual, la medium les preguntó si tenían alguna pregunta que hacerle al espíritu, supuestamente su ser querido, y el general dijo, sí, tengo una pregunta que hacer. Jesucristo vino en carne, y en ese momento la medium entró en una especie de trance, en una especie de shock, y le empezó a vociferar a los que estaban alrededor de la mesa una serie de obscenidades que en todos mis años en las Fuerzas Armadas nunca he escuchado semejante atrocidad, dijo el general, cuando después le confesó a su amigo cristiano lo que había hecho. Y esa es una de las dos armas que el Nuevo Testamento nos comparte para distinguir o discernir espíritus. También nos dice que hay que preguntar si Jesús es Señor, porque en otra ocasión escuché sobre una mujer que se había involucrado en sesiones espiritistas y le dijo a su pastor que eso era correcto porque los espíritus con los que estaba teniendo contacto le decían que Jesús era su maestro. Y ella les dijo, Jesús es mi maestro, y los espíritus dijeron, también es nuestro maestro. Y el pastor le recomendó que les dijera si Jesús era Señor. Y eso es algo que ningún espíritu sucio puede afirmar, que Jesús es Señor, Lord. Y después de que le hizo esa pregunta a los espíritus, esa mujer perdió todos sus poderes y nunca más fue capaz de contactar a esos espíritus nuevamente y volvió a la iglesia. Hay muchas experiencias en torno al espiritismo y a las prácticas espiritistas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cobraron un alto auge en Europa, pero hay que reconocer que la mayoría de esas prácticas son engañosas, no son contactos directos con lo oculto, pero en los casos en los que sí son, tienen consecuencias significativas, impactos negativos tanto como para la persona que practica o que se involucra de alguna manera en las prácticas ocultas, como con su familia después de que ellos se involucraron. Pero bueno, la pregunta es entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esas conversaciones con los muertos que los espiritistas usan para justificar sus prácticas? La primera de ellas se encuentra en el libro de Samuel, en el capítulo 28, en el cual, para los que conocen la historia, Saúl visita a una adivina en la ciudad de Endor para contactar al profeta Samuel, que ya en ese entonces había fallecido. Aquí hay que reconocer que por órdenes de Dios, Saúl ya había exiliado a todas las adivinas del reino de Israel, pero una se quedó y la gente la visitaba para obtener sus servicios de manera clandestina. Cuando el día llegó en que Saúl ya no pedía la guianza de Dios, visitó a la adivina de Endor disfrazado y la convenció de ayudarlo. Y lo primero que me llama la atención es que cuando la medium vio a Samuel, se quedó absolutamente perpleja. ¡Oh Dios! ¡Funcionó! Lo cual te dice que era mayormente un engaño el que ella montaba para la gente. Pero habiendo pasado el sobresalto de ver a Samuel, se quedó sorprendida de que Samuel le reveló que era Saúl. Y aterrorizada le dijo, me engañaste, eres el rey Saúl. Pero Saúl le aseguró que no la iba a exiliar ni la iba a matar, entonces que prosiguiera. Y cuando escuchó el mensaje, Dios le dijo a Saúl, porque has hecho esto, vas a morir. Y hay que recordar que Saúl era el líder de la nación judía y él sabía perfectamente lo que estaba mal. Y como va la nación, como va el líder, va la nación. Entonces, en esta primera instancia, la Biblia nos dice no, no nos dice sí. Y si hay algo espiritual en el tema del contacto con mediums para los muertos, la respuesta es malo, no lo hagas.
El segundo pasaje, bueno, antes de ir al segundo pasaje, les quiero mencionar otras instancias dentro de la Biblia que nos prohíben contactar muertos. Si les interesa, chéquenlas. Están en el Antiguo Testamento en Éxodo 20:18, Levítico 19:31, Deuteronomio 18:10, Segunda de Reyes 21:6, Isaías 8:19, 2:6, 19:3, 29:4 y Miqueas 5:12. Y para los que dicen, es que es el Antiguo Testamento, es como una prohibición de comer carne de puerco, pero en el Nuevo Testamento se nos permite contactar muertos, les voy a dar referencias en el Nuevo Testamento. Están en Gálatas 5:20, Primera a Timoteo 4:1, Segunda a los Tesalonicenses 2:9, Hechos 8:9 al 11, 13 del 6 al 8, 16:16, 19:19 y Apocalipsis 9:21 y 21:8. El segundo pasaje está en el monte de la transfiguración, que es el monte Hermón, que está en el norte de Israel y frecuentemente pasa perpetuamente cubierto de nieve. En esa ocasión Jesús habló con Moisés y con Elías, los cuales ya habían muerto hacía cientos de años atrás. Pero en este caso hay que recordar que no hubo una medium que estableciera o facilitara la comunicación entre Jesús y esos hombres que ya habían muerto. Y hay que mencionar que los discípulos no hablaron con ellos en la experiencia de la transfiguración en ese pasaje. Jesús habló con ellos, nosotros, los discípulos representados por los que nos representaron en esa ocasión, no hablaron con ellos. Entonces tampoco constituye un pasaje que favorezca esa práctica. El tercer pasaje se encuentra en la resurrección del Señor, en el cual nos dice el Nuevo Testamento que Jesús en su cuerpo resucitado se comunicó con los discípulos. Entonces aquellos que practican el espiritismo dicen, pues entonces es correcto que también otros espíritus se comuniquen con los vivos. Pero aquí hay que hacer una importante referencia. Jesús en su cuerpo resucitado no era un espíritu solamente. Jesús era un ser humano con un cuerpo físico, no solamente un espíritu. Jesús resucitó con un cuerpo nuevo, el cual nosotros también vamos a recibir a su debido tiempo. Y con su cuerpo físico, Jesús comió pescado asado delante de los ojos de sus discípulos. Y de hecho eso los convenció que Jesús no era simplemente un fantasma, sino que había vuelto a la vida con su cuerpo físico. Entonces eso tampoco lo justifica. El cuarto y último está en 1 Corintios 12, en el cual se enlistan los dones del Espíritu y se enlistan el don de profecía y el don de palabra de conocimiento y otros dones, pero aquí los dones de comunicación espiritual son utilizados por los que promueven las prácticas espiritistas como algo permitido por la Biblia, como una justificación para decir esos medios de comunicación divina se nos han dado para utilizarlos y comunicarnos con los vivos y facilitar la comunicación con los muertos. Pero aquí hay que recordar que esos dones de comunicación espirituales les han dado a la iglesia para comunicación entre Dios y los hombres, no entre muertos y vivos. Es muy diferente. No son dones para comunicarnos con los muertos. ¿Okay? Hay más que hay que hablar acerca de este tema, pero se nos acaba el tiempo. Aquí es un fuego rápido. Nada más. La otra es, ¿en dónde está el infierno? El infierno es todo lugar fuera del cielo. El infierno es estar fuera del cielo. Y Jesús habló de
cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, así fue como se refirió a aquellos que están en el infierno. La imagen mental que nos viene en esa parábola de Jesús es como una persona que mira a través de un ventanal desde el frío exterior y la oscuridad exterior a personas que están dentro de un restaurante disfrutando un festín, y te das cuenta de lo que están disfrutando sin poder participar de ello, y parte del sufrimiento de esas personas es lamentarse por las oportunidades perdidas y cómo ellos pudieron haber sido parte de esa comida y están sin embargo sufriendo el hambre y el frío exterior. Ahora, hay que recordar que es imposible localizar el cielo en un mapa del universo, y por una sencilla razón, que cuando alguien le preguntó a Jesús en dónde quedaba el cielo, Jesús dijo: no necesitan saberlo, yo los llevo. I am the way, yo soy el camino. Cuando Tomás le hizo esa pregunta a Jesús, esa fue la respuesta: yo te llevo. Sabemos que es un lugar que está siendo preparado. Tanto el cielo como el infierno están en un estado de preparación en este momento, pero no los podemos ubicar. Y no importa en dónde están, porque para hablar de geografía necesitamos referirnos a cuerpos físicos, y no hemos recibido nuestros cuerpos resucitados. Todas las personas que mueren son desencarnadas de sus cuerpos, pero pasan a esa etapa intermedia en el cual están o en el calabozo o en el jardín, pero no han recibido un cuerpo resucitado, y por lo tanto, como no hay cuerpo, no se necesita un espacio temporal físico. Podemos hablar que estamos con el Señor, pero no es importante en dónde. Una vez que estemos en un cuerpo físico, entonces podemos hablar de una ubicación geográfica. ¿Okay? Otra pregunta es: ¿existe el tiempo para aquellos que han muerto en el Señor? El tiempo es algo elástico, es algo relativo, como explicó Einstein. Algunas veces vuela y otras veces pasa lento. Y un sermón de 25 minutos parece durar una hora, y una conversación con una mujer atractiva parece que en lugar de ser la hora que duró, parecen 5 minutos. Entonces, la idea de un verso que hay en la Reina Valera que ha confundido a mucha gente es que se encuentra en Apocalipsis 10:6, que dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y este texto dice que Dios va a proceder de inmediato con el siguiente plan, el siguiente paso en su plan de demolición del planeta. Este verso no dice que el tiempo va a dejar de existir. De hecho, la idea bíblica de la eternidad es tiempo infinito, y la idea de estar conscientes implica el paso del tiempo, porque supone estar conscientes de lo que está ocurriendo en este momento, de lo que ocurrió antes y de lo que viene. Ese pasaje en Apocalipsis simplemente nos dice que Dios va a dar marcha inmediata a su plan, no nos dice que el tiempo va a dejar de existir en la eternidad. El tiempo es algo que nunca va en reversa. La Biblia habla que Dios está fuera del tiempo, no habla de un Dios que está fuera del tiempo y que no nos ayuda en el tiempo. Esa es una idea griega de Dios, y hay muchos conceptos griegos que se han infiltrado en la iglesia y que han causado un gran daño a nuestra fe. La idea hebrea es que
el tiempo está en Dios. No que Dios está fuera del tiempo, sino que el tiempo, Dios es como el papel y el tiempo es una línea que estás trazando con un lápiz dentro del papel, por trazarles una analogía muy burda. El tiempo está en Dios. La Biblia habla del Dios que fue, que es y que ha de venir, y siempre en ese orden. Sin embargo, Dios experimenta el paso del tiempo a otro nivel. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. No porque el tiempo sea irrelevante para nuestro Dios, sino porque el tiempo es distinto para Dios. El paso del tiempo es diferente para Dios. Y los que mueren en el Señor están conscientes del paso del tiempo, pero el intervalo entre muerte y resurrección va a pasar volando para ellos, porque cuando estás con alguien que amas, el tiempo vuela, pero el tiempo sigue siendo relevante en la eternidad. ¿Okay? ¿Qué recompensas habrá en el cielo? Jesús nos dio más de 50 recompensas diferentes en la eternidad. La esposa del Cordero está escrito que va a recibir toda clase de recompensas, unas más espectaculares que otras y que te dejan pensando que va a ser más allá de lo que podemos imaginar, como dice 1 de Corintios 2:9, que van a ser expresiones de gracia que le van a ser dadas de acuerdo a nuestra fidelidad durante nuestra vida, es decir, de acuerdo a nuestras obras de fe, especialmente aquellas hechas en secreto, no para los hombres, sino para el Señor. El Nuevo Testamento también es claro que no vamos a recibir las mismas recompensas que otros, va a haber variaciones. El Nuevo Testamento habla de que una es la gloria de la luna y otra es la gloria del sol y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria, dice 1 Corintios 15. Todos vamos a tener cuerpos resucitados, tanto los que resucitan para condenación como los que resucitan para bendición eterna, para gloria eterna. Pero tendremos diferentes vestidos, por ejemplo. La Biblia habla de que los vestidos que vamos a recibir son las acciones justas de los santos, en Apocalipsis 19:8. Unos tendrán autoridad sobre 5 ciudades y otros van a tener autoridades sobre 10 ciudades. En el milenio, el grado de responsabilidad va a depender de nuestra fidelidad hoy. Y cierto tipo de coronas van a ser puestas sobre las cabezas de cierto tipo de santos. El Nuevo Testamento habla de que hay una corona para mártires y hay una corona para aquellos que mantuvieron la fe y mantuvieron su santidad en medio de todo tipo de circunstancias externas que los presionaron a hacer lo contrario. Algunos van a ser llamados pilares en el templo de nuestro Dios por su nivel de autoridad y de honor y de responsabilidad que van a recibir dentro del templo milenal de Jesucristo. Eso está igual en Apocalipsis 3:12. En Apocalipsis 2:17 Jesús dice que al que venciere le va a dar de comer del maná escondido. El maná escondido era el maná que estaba ubicado dentro del arca del pacto y que el sumo sacerdote tenía la oportunidad de ver quizá una vez al año. Y también habla de que al que venciere Dios le va a dar una piedrecilla blanca en el cual va a estar escrito un nombre nuevo que solamente el que lo recibe va a entender. Y yo entiendo ese tipo de recompensa como un acto de afirmación de Jesús hacia su pueblo. Entiendo que la piedrecilla blanca va a ser una expresión de afirmación de parte de Jesús, y una de las cosas más gloriosas que le pudieran suceder a un ser humano es que Jesús declare su nombre y su historia delante de Dios Padre. Y esa también
por consiguiente va a ser la cuestión más horrenda que le puede pasar a un ser humano, que Jesús no mencione su nombre y su historia delante de Dios Padre. Y me inclino a pensar que esa bendición de esa piedrecilla blanca es una expresión que va a indicar un nuevo nivel de capacidades y de privilegios en nuestra relación con Jesús en el contexto del reinado milenal, pero no sabemos exactamente cuáles van a ser las funciones específicas de esa piedrecilla. Entonces, hay que recordar en el contexto de recompensas que Jesús nos motivó a buscar tesoro en el cielo, a hacer tesoro en el cielo y no tesoro en la tierra. Eso es un contexto importante que hay que mencionar porque existe un tesoro real en el cielo. Jesús nos exhortó a buscar las ganancias eternas porque son ganancias a largo plazo. Jesús, que fue la persona más rica que ha caminado sobre la faz de la tierra, nos exhortó a comprar oro de él, a buscar las riquezas que perduran, y por lo tanto nos aconsejó a que fuéramos ricos, porque para llegar a tener las riquezas verdaderas hay que invertirlas en el reino de los cielos de una forma que es realmente costosa en esta vida. Nadie es capaz de ganar ese oro, no es algo que podamos acceder a él mediante nuestros esfuerzos, pero podemos posicionarnos de una manera tal que Dios nos lo pueda conceder. No lo ganamos, es un don, pero hay ciertas cosas que debemos hacer para comprar ese oro refinado en fuego, para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice Apocalipsis 3:18. ¿Okay? La siguiente es Jesús llevó las marcas de su cuerpo crucificado. Entonces eso significa que las deficiencias de nuestros cuerpos en esta vida van a persistir en la vida futura. Es cierto que Jesús llevó las marcas de la crucifixión en su cuerpo y las marcas de sus manos realmente eran de sus muñecas para poder cargar el peso de la cruz. Las perforaciones de los clavos no estaban en sus manos sino en su muñeca. Esas marcas hoy están en el cuerpo del Señor y van a ser maravillosas un día cuando las podamos observar y podemos observar el costado traspasado del Señor. Van a ser marcas que nos van a fascinar y de hecho vamos a desear que permanezcan en el cuerpo de Cristo por el resto de la eternidad. Pero esas marcas que permanecen en el Señor como por propósitos de honor, no por propósito y de reconocimiento, no como marcas de una deficiencia física. Pablo también habla de que él lleva en su cuerpo las marcas del Señor. Habla de latigazos, de pedradas, de golpes que sufrió en su servicio a Cristo, y esas marcas que él sufrió, pienso yo que van a estar en su cuerpo resucitado como medallas de honor, no como fuente de dolor o deshabilidad o de incomodidad, pero van a estar ahí como marcas de honor para que en nuestros cuerpos resucitados, que van a ser perfectos, vamos a utilizar esas marcas como expresión de fidelidad a Dios y van a darnos un tremendo gozo. Pero nuestras deficiencias van a estar abolidas. Gente que en esta vida, por ejemplo, en sus últimos años, santos,
del Señor han padecido Alzheimer o han padecido enfermedades mentales. Pienso que todas esas enfermedades relacionadas con el cuerpo van a ser superadas en la eternidad, en el cual vamos a tener todas nuestras facultades y más restauradas. Otra es, ¿qué significa en Primera de Corintios que una persona es bautizada por los muertos? Aquellos que son bautizados por los muertos es un pasaje que está en 1 Corintios 15:29, pero Pablo no se está refiriendo en ese pasaje a una práctica cristiana, se está refiriendo a una práctica pagana. Y si los paganos que tienen prácticas falsas como ese ejemplo que nos da de ser bautizados por los muertos creen en la resurrección, entonces Pablo dice que ellos están mostrando, los cristianos están mostrando menos fe que los paganos al no creer en la resurrección. Es por eso que Pablo habla de ellos, de los paganos, a diferencia de nosotros, los cristianos, en ese pasaje. Está hablando de las actitudes paganas sobre la muerte y la resurrección, como que ellos que tienen algún tipo de creencia en la vida eterna hacen ese tipo de prácticas, mientras que nosotros que tenemos mucha más razón de creer en la vida eterna, tenemos que mostrar una gran fe en la resurrección de los muertos, porque tenemos todos los elementos para creer. La otra es, ¿a dónde van los bebés y los niños pequeños que mueren? La respuesta es no sé, y la Biblia no nos dice. Aquí la Iglesia ha formulado una serie de ideas acerca de el lugar a donde posiblemente van los niños que mueren, los bebés que mueren a lo largo de los siglos. La historia de la Iglesia, particularmente durante la Edad Media, se creía que los niños iban al infierno, y esa fue la enseñanza durante muchos años, que los niños no bautizados iban al infierno, los bebés no bautizados iban al infierno. Al paso de los años, la Iglesia suavizó un poco más esa creencia y se inventó que iban al purgatorio. Y más adelante la enseñanza se suavizó un poco más, diciendo que no iban a un lugar específico dentro del purgatorio conocido como limbus infantum, que no era tan malo como el purgatorio, pero tampoco era el cielo. Más adelante otros cristianos formularon teorías que decían que los niños, los bebés pequeños que mueren van al cielo porque no han pecado, aunque tengan una naturaleza caída, son inocentes y demás. No podemos decir con certeza qué es lo que sucede con ellos. Lo único que te puedo decir es que sea lo que sea que Dios hace con los bebés y los niños pequeños que mueren, es absolutamente correcto, porque nuestro Dios es absolutamente justo y todo lo que nuestro Dios hace es perfecto. Entonces, una vez que sepamos qué es lo que Dios hizo con los niños y los bebés que murieron, estoy seguro que vamos a poder decir, Señor, gracias, es perfecto. ¿Okay? La otra es, habrá familias en el cielo. Va a haber una sola familia y todos tus seres queridos van a estar ahí. Toda tu familia verdadera va a estar ahí. Y no vamos a vivir en forma de círculos familiares en el cielo, sino que todos vamos a ser como hermanos y hermanas. Los círculos familiares de la tierra van a dejar de existir, como dice Marcos 12:13. Mi esposa y yo vamos a ser hermano y hermana en el cielo, no vamos a ser esposo y esposa en el cielo. Y francamente me preocupa que algunos digan que desean morir para reencontrarse con su ser amado. Creo que necesitamos crecer en gracia
y reconocer que nuestra aspiración debe ser ver al Señor, no simplemente a nuestros seres queridos. Pero esa va a ser nuestra relación, una gran familia. ¿Cómo puedo ser feliz en el cielo si toda mi familia acabará en el infierno? Bueno, esto se relaciona con la pregunta anterior. La respuesta es que toda tu familia verdadera va a estar en el cielo, tu única familia. Y mientras estemos aquí, tenemos una responsabilidad de compartir el Evangelio con nuestros seres queridos, pero una vez que mueres, las relaciones familiares en esta tierra van a ser algo similar a lo que sientes, por ejemplo, cuando te encuentras con un conocido que fue tu amigo en la escuela primaria. Y sí tienes cierta familiaridad y recuerdas los tiempos pasados, pero estás en otro nivel, en otro plano en tu vida completamente distinto. Y aquí hay que recordar que incluso a nivel terrenal, en esta vida, ya existe un nivel de separación. Yo, por ejemplo, encuentro que me siento mucho más familiarizado con los hermanos en el Evangelio que con miembros de mi propia familia carnal. Y eso es precisamente porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, y nuestra familia verdadera es nuestra familia espiritual. Me siento, por lo tanto, más identificado en ese sentido que con mi familia terrenal en cierto aspecto. ¿Okay? Ahora, la siguiente. ¿Qué significa la muerte segunda en Apocalipsis 20:14? En donde dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte en la escritura no significa desaparecer. Perecer es diferente de ser aniquilado. Cuando tú tienes un artículo perecedero, no significa que ese artículo dejó de existir. Simplemente significa que deja de tener las características necesarias que lo hacen cumplir con la función para la cual fue creado. Y lo mismo ocurre con los seres humanos. Morir no significa extinción, significa una condición en la cual ya no estás en contacto con aquello que te da vida. Y cuando el cuerpo muere, la persona no ha dejado de existir, pero ha dejado de estar en contacto con aquello que le daba vida física, es decir, su cuerpo. Eso es a lo que conocemos como el estado de muerte. La segunda muerte es cuando una persona deja de estar en contacto con aquello que le da vida espiritual. Esa viene a ser la segunda muerte. Es una experiencia terrible que va a ser experimentada un día por aquellos que rechazan la oferta del Evangelio. En resumen, el Evangelio es algo así como decir, aquellos seres humanos que nacen solamente una vez, mueren dos veces. Y aquellos seres humanos que nacen dos veces, mueren una vez. La muerte segunda, entonces, no es dejar de existir, sino existir en la ruina. Eso es perecer. ¿Okay? ¿En qué ocuparán su tiempo las almas en el infierno? No sé, la Biblia no nos da detalle. Lo único que sí sabemos es que la gran parte de la agenda va a ser sufrir. Pero claramente no sabemos qué tipo de sufrimiento o en qué manera van a enfrentar esos sufrimientos. Pero claramente el sufrimiento va a incluir el remordimiento por oportunidades perdidas, como mencionamos anteriormente, esa experiencia de estar fuera de un restaurante viendo a los que están comiendo a través de un ventanal. La siguiente.
¿Cuál es el propósito de Dios en mantener a la gente en el infierno sufriendo por toda la eternidad como pago por 70 u 80 años de maldad? Bueno, el propósito es básicamente justicia, retribución y sí, castigo. El propósito ciertamente no es que enmienden su camino, porque ya están más allá de la habilidad de enmendar su camino. El propósito ciertamente no es prevención o utilizarlos como escarmiento a otros, porque ya no va a haber cielo y ya no va a haber tierra. El propósito solamente que queda es castigarlos. Entonces, eso es todo. 19, pregunta. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Pablo dice, sin embargo, somos todos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Me puedo salvar del infierno mediante una aceptación mental de Cristo meramente por sencilla fe, entre paréntesis, o requiero obras? Bueno, esta pregunta es todo un sermón y aquí es un rapid fire, no puedo enfocarme mucho en esta pregunta, pero aquí hay que diferenciar entre lo que Santiago quiere decir por la palabra obras y lo que Pablo quiere decir por la palabra obras. No son dos cosas, no son sinónimos. Santiago no está diciendo la fe sin buenas obras está muerta. Santiago está diciendo en el memorable capítulo 2, la fe sin acciones está muerta. La fe sin acciones de fe está muerta. Y nos da dos ejemplos de una fe que actúa. Nos da el ejemplo de un buen hombre y de una mala mujer. El ejemplo de Abraham, que fue capaz de sacrificar a su propio hijo en obediencia de fe a Dios, y el ejemplo de Rahab, que fue una prostituta que arriesgó su vida escondiendo a dos espías judíos de las autoridades policíacas en la ciudad de Jericó, como acto de fe, porque ella creyó que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob iba a darles la conquista de la ciudad. Rahab no le dio de comer a los pobres y Abraham no hizo buenas acciones. Los actos que nos comenta Santiago fueron actos de fe en Cristo. La pregunta no es cuándo fue la primera vez que creíste en Cristo, sino cuándo fue la última vez que creíste en Él. Porque la fe que salva es la fe que toma riesgos por Cristo, es la fe que trata de asirse a las palabras y a las promesas de Dios y creerlas con acciones específicas en nuestra vida. Entonces, no hay contradicción entre Pablo y Santiago porque están diciendo dos cosas muy diferentes. La fe no es algo que tú simplemente haces con una aceptación mental y que nunca actúas sobre ella. Eso no es fe. Eso no es una fe salvadora. La fe es algo que haces con tu voluntad. Ciertamente requiere entender ciertos rudimentos de la fe, ciertos principios de la fe en tu mente. Quizá incluya sentimientos también, tu fe, pero esencialmente es algo que haces con tu voluntad. Esa es la fe salvadora. Es un acto de apostarlo todo por el Señor. Es tomar riesgos por Cristo. Santiago nos está diciendo que una fe sin ese tipo de acciones es inútil, porque los demonios también creen mentalmente que Dios existe y tiemblan, pero eso no los salva. Ese conocimiento sobre el cual no actúan no es suficiente para salvar al ser humano. Cuando Pablo habla de obras, está hablando de las obras de la ley. Es decir, no es solamente fe, sino fe con acciones de fe la que salva.
dice Santiago. Pablo dice, es solamente fe, no las obras de la ley las que te salvan. Pero el concepto de fe es el mismo, una fe que actúa. Si la fe es real, resultaría en buenas obras, pero si haces buenas obras, no vas al cielo por hacerlas. Espero que les quede claro, pero eso es todo un sermón. Ok. ¿El diablo está en control del infierno? No. El diablo va a estar entre aquellos que van a estar siendo atormentados en el infierno, pero el diablo no controla el infierno. Es uno más de los individuos condenados al infierno. ¿Cómo eran los cuerpos de la hija de Jairo y de Lázaro? ¿Como el de Jesús? No. Para los que no sepan, la hija de Jairo y Lázaro fueron dos ejemplos de resurrección, de resucitación que Jesús realizó durante su ministerio terrenal. Esos cuerpos que resucitó Jesús volvieron a la vida de una forma similar a lo que ocurre hoy en la plancha de los hospitales durante una operación. Los cuerpos que vuelven a la vida con las mismas debilidades físicas de nuestros cuerpos normales y a través de CPR o resucitación cardiopulmonar o lo que sea, pero el cuerpo resucitado que vamos a recibir en su momento cuando venga el Señor, esos cuerpos van a ser muy diferentes a los ejemplos de las resurrecciones que ocurrieron durante el ministerio terrenal de Cristo. Lázaro y la hija de Jairo murieron a su avanzada edad, y nuestros cuerpos resucitados no van a morir nunca. Cuando mueres, ¿eres juzgado inmediatamente? No, debes esperar hasta el día del juicio final. Y la última, ¿qué comeremos en el cielo? Supongo que va a ser comida gratuita, saludable y orgánica, ¿no? No, pero la escritura menciona 12 diferentes tipos de fruta que van a estar disponibles en el cielo. La Biblia habla que va a haber un árbol que va a producir estas 12 frutas, una cada mes en la Nueva Jerusalén. Supongo que vas a referir, que este pasaje en la escritura se refiere a 12 diferentes tipos o categorías de fruta. No sabemos, pero supongo que sería muy limitado decir que solamente 12 frutas. Este mes una naranja y el otro mes una manzana. Más bien pienso que se refiere como a diferentes variedades. Por ejemplo, sabemos que hay 7,000 variedades de manzanas y que hay, si mal no recuerdo, 2,000 variedades de duraznos y 1,000 variedades de plátanos en nuestro mundo terrenal. Entonces, cada uno de esos meses yo creo que va a ser un tipo distinto de fruto. También la Biblia menciona que vamos a comer pan y vamos a beber vino. La Biblia habla de la cena del Señor o las bodas del Cordero en la resurrección. Jesús mencionó en Lucas 22:30 que vamos a comer y a beber en la mesa de mi Padre, en mi reino, y que nos vamos a sentar en tronos. La Biblia habla que vamos a tomar vino el día de las bodas del Cordero. Entonces esas son algunas menciones de lo que vamos a comer. Esas son todas las preguntas. Supongo que hay muchas más. Voy a poner el video en YouTube y si tienen alguna pregunta adicional los invito a ponerla en los comentarios. Que el Señor los bendiga.